Muy bien, ahora para el siguiente ejercicio observamos que es determinar el dominio máximo de una función que consiste en un criterio racional. Entonces, simplemente, como es una expresión que conlleva una fracción, lo que vamos a trabajar es el respectivo denominador. Entonces, para determinar el dominio máximo de una expresión racional, simplemente tomamos el x cuadrado menos 11x menos 12, el cual es una expresión cuadrática, y queremos ver que eso no se haga cero. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con la ecuación cuadrática, modo 5, 3. Ingresamos los coeficientes que serían el 1, el menos 11 y el menos 12 para los términos A, B y C. Observamos que nos dan 12 y menos 1. Tiene dos soluciones. Recordemos que no tenemos que cambiar los signos porque estamos hablando de ecuaciones. Cambiábamos los signos cuando teníamos que trabajar el tema de factorización. Entonces, son 12 y 11. X no puede ser 12 y menos 1, perdón. Y menos 1. Por lo tanto, el dominio de la función f sería todos los reales exceptuando el valor menos 1 y el valor 12. Para eso, opción C. Muy bien. El siguiente ejercicio nos piden determinar el dominio máximo de esta función. Observamos que es una función del tipo racional. Entonces, recuerden que para trabajar una función del tipo racional, simplemente nos toca trabajar con el denominador. Entonces, lo que queremos es determinar todos aquellos elementos que nos sirven. Entonces vamos a descartar los que generan un denominador cero o hacen cero el denominador como tal. Entonces recordemos que cuando tengo un producto, yo lo que hago es que voy tomando cada uno de los factores. Cada paréntesis forma un factor. Entonces, veamos el primer término. Es un x y queremos que sea diferente de 0. Ya por sí solo, entonces lo que nos interesa nada más es que no sea 0. El segundo paréntesis dice x cuadrado menos 4. Entonces queremos que no sea 0. Para ello podemos jugar con la factorización de diferencia de cuadrados. O bien también podemos hacer modo 5, 3. Aquí observamos que no puede ser ni 2, o bien x tampoco puede ser menos 2, cada uno de los paréntesis. Por último, tenemos la expresión x cuadrado más 1. Si observamos, eso ya es diferente de 0 porque es un cuadrado más 1. En la calculadora, aplicando modo 5, 3, esto van a salir términos imaginarios o bien complejos. En la calculadora tienden a generar mensajes como los siguientes. Entonces significa que no se harían 0. ¿Por qué fue que igualamos cada factor a 0? Recordemos que hay una propiedad en los números reales que cuando un producto vale 0 es porque alguno de todos aporta el 0. Entonces usamos que el A vale 0 o el B vale 0 o el C vale 0. Entonces, como yo no sé cuál es el que vale 0, procedemos a igualar a 0 cada uno cuando hay un paréntesis. Por lo tanto, ¿quién sería el dominio máximo de f? Sería todos los reales
exceptuando todos los números que encontramos que hacían 0, que son el menos 2, el 0 y el 2, respectivamente, siendo esto la opción correcta, la C. Muy bien, el siguiente ejercicio nos pide analizar proposiciones con respecto a dos criterios de funciones. Entonces dice, de las siguientes proposiciones, y la primera función es f3 sobre x, nos dicen si el dominio es r menos el 3, y la segunda, x más 2 sobre x cuadrado, si el dominio es r menos el 0. Observamos que la primera, al tener un x en el denominador, sabemos que ese x tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, el dominio máximo de esta primera f sería simplemente los reales quitando el 0. Por lo que observamos, el dominio r menos 3 sería falso. Para la segunda, dice que x más 2 sobre x cuadrado. Observamos que el que haría 0 para x cuadrado simplemente sería el 0. Entonces el dominio máximo sería el r menos el 0. Correcto. Solamente la 2 cumple la condición de que el dominio es r menos el 0. El dominio que me están dando se evidencia en la segunda. En la primera no fue cierto que había que excluir el 3, sino más bien había que excluir el 0. Muy bien, ahora tenemos que analizar la siguiente expresión. ¿Cuál de los siguientes pares ordenados no pertenece al gráfico de f? Entonces, lo primero que tenemos que observar es eventualmente cuáles serían aquellos términos que podemos sustituir. Entonces, para ello vamos a determinar primero el dominio máximo. Al ser una racional, el denominador, que es x más 1, queremos que no sea 0. Eso sería x diferente de menos 1 al resolver la expresión. Por lo tanto, si nos interesara, el dominio máximo de f sería los reales menos el menos 1. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para observar que el menos 1 es un elemento que no tendría imagen. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de los pares no pertenece? Pues evidentemente el punto D no tendría sentido porque estamos usando al menos 1 como posible preimagen y no tendría sentido sustituir con menos 1. Lo podemos observar simplemente usando la calculadora. También podemos usar la forma de encontrar pares ordenados. Si observamos, ingresamos la ecuación, o en este caso el criterio, y vamos a sustituir con 0. ¿Cómo sustituimos con un valor en específico? Con la tecla calc. Presionamos calc, ingresamos el valor y eso nos va a dar 0. Quiere decir que el primer par ordenado sí pertenece. Calc, ahora voy a presionar con el 1 porque quiero ver si efectivamente me da 1. Entonces le doy igual y correcto, me da 1. Si presiono calc y ahora ingreso el menos 2, tiene que darme el 4. Entonces efectivamente da el 4. Y si presiono calc de menos 1, él tendría que darme un error. Y efectivamente me da error. Muy bien, el siguiente ejercicio dice que f de x es una raíz de g de x y que el 2 no pertenece al dominio. Como observamos, lo primero es que al ser una raíz par, ese g de x debe garantizar mayor o igual a 0.
Y si el 2 no pertenece al dominio, significa que la imagen de 2 no tiene sentido, ¿verdad? No existe. Porque si el elemento no pertenece al dominio, estamos en un ejemplo de que no tendría sentido encontrar la imagen del 2. Por lo tanto, para que no exista la imagen del 2 en una raíz par, es porque esa imagen dio menor a 0. Opción C. Muy bien, para este ejercicio dice cuál es el dominio máximo de la siguiente función. Entonces tenemos el caso que es una raíz de índice par. Entonces cuando la raíz es par, simplemente lo que vamos a hacer es trabajar con el subradical. En este caso 10 menos 2x debe de ser mayor o igual que 0. Entonces resolviendo la inecuación tenemos menos 2x es mayor que menos 10 y x es menor que menos 10 sobre menos 2. Aquí observamos que como estamos pasando el menos 2 a dividir y tenemos un signo negativo en la x, esto hace que se invierta la desigualdad. Entonces el x va a ser menor o igual que menos 10 entre menos 2, eso nos da 5. En una recta numérica tendríamos que el 5 es el punto de partida cerrado y ocupamos todos los números menores, o sea, los x estarían a la izquierda de ese 5. En notación de intervalo tendríamos que el dominio de la función f sería de menos infinito hasta 5, cerrado en 5. Opción B. Muy bien, el ejercicio siguiente dice que si menos infinito a 2k menos 3 es el dominio máximo de la siguiente función, ¿a qué equivale el valor de k? Entonces es importante rescatar que necesitamos el dominio máximo entonces de f. Entonces vamos a empezar por determinar ese dominio máximo. Recordemos que como es una raíz par, simplemente el subradical 15 menos 3x debe cumplir la condición mayor o igual que 0. Entonces menos 3x debe ser mayor o igual que menos 15 y el x que tenemos menos 15 sobre menos 3 va a tener que cumplir la desigualdad x menor o igual que al invertirse. Recordemos que se invierte por el trabajo del negativo. Ahora bien, si lo simplificamos, tendríamos x menor o igual que 5. Significa que el dominio de nuestra función consiste en el intervalo de menos infinito a 5. Pero, como observamos en el enunciado, el dominio consiste en menos infinito a 2k menos 3. ¿Qué observamos ahí? Entonces, la conclusión de que 5, que es este elemento que está aquí, tiene que ser igual a 2k menos 3 por igualación de partes. El infinito lo iguala con el infinito y el 5 no le queda otra más que ser 2k menos 3. Entonces tendríamos 5 más 3 es igual a 2k. 8 es igual a 2k. Entonces 4 es igual a k, pasando a dividir el 2.
Por lo tanto, la respuesta sería que K vale un valor de 4. Opción B. Muy bien. Con respecto al siguiente ejercicio dice que si K, P es el dominio máximo de la siguiente función, entonces ¿a cuánto equivale el valor de K menos P? Entonces vamos a determinar primero el dominio máximo de la función. Tenemos el criterio que lo conforman dos raíces y de índice par. Entonces, recordemos que simplemente lo que vamos a hacer es encontrar los dominios por separado de cada una de las expresiones y luego hacemos una intersección. Entonces, vamos con la primera, con 5x más 10. A su radical le vamos a llamar 1. Entonces, sabemos que 5x más 10 debe de cumplir que cumpla mayor o igual que 0. Entonces 5x es mayor o igual que menos 10. Y por último, x es mayor o igual que menos 10 sobre 5. Pasando el 10 a restar y pasando el 5 a dividir. Por lo tanto, el x tiene que ser mayor o igual que menos 2 de la primera. Para el dominio 2, o la parte 2, llamémosle, significa que entonces tenemos 10 menos 5x mayor o igual que 0. Recuerden que ambas fueron pares, entonces vamos a calcular los dominios con la desigualdad mayor o igual. Entonces mayor o igual a menos 10, paso el 10 a restar. Y por último, el menos 10 va a dividirse contra el menos 5. Y como aquí se invirtieron los signos de la x, recuerden que también se invierte la desigualdad. Entonces tendríamos x menor o igual que 2. Visto de esta manera, simplemente usted lo que hace es una representación gráfica de los dos dominios. Vamos a ver con este tendría que son los x mayores que menos 2 y cerrados menos 2, el dominio rojo, mientras que el dominio verde dice que son los menores o iguales que 2. Entonces vamos a poner los menores iguales que 2. Entonces esta parte verde de arriba contra esta parte roja del primer dominio, simplemente lo que observamos ahí es ver ahora cuál es la relación que tienen esos dos dominios. Si observamos, tiene relación toda esta parte que estoy representando de un tono café. Entonces, por lo tanto, el dominio de f consiste en el intervalo de menos 2 a 2, siendo eso el valor respectivo de K y P. K sería menos 2 y P sería 2 según el orden que tenemos, como observamos en el dominio K y P. Y nos están pidiendo la operación, por lo que la operación que nos piden es K menos P. Entonces tendríamos que sustituir los respectivos valores. K dijimos que era menos 2, menos de fórmula P vale 2. ¿Lo ven? P vale 2 y K vale menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto es menos 2 menos 2? Menos 4. Es una suma de dos negativos en este caso. Entonces, la respuesta correcta de nuestro ejercicio sería la opción C. Con respecto al siguiente ejercicio, dice que f de x
es raíz cuadrada de x cuadrado más 3 y que g de x es el cociente o la función racional x más 5 sobre x cuadrado más 5. Entonces, con todas esas certezas se cumple y observamos que el trabajo que ellos dan es en función de los dominios. Entonces, una forma simple, ¿verdad?, es encontrar el dominio de cada una. Entonces, si yo quiero encontrar el dominio de la primera función, en este caso de f, yo observo que es una función del tipo radical de índice par. Entonces es índice par, por lo que el subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Sin embargo, estamos hablando de un elemento que al cuadrado más 3, él siempre va a dar positivo. ¿Lo ven? Porque este cuadrado se va a hacer positivo y si le sumamos 3 elementos más o 3 unidades más, siempre va a ser un número positivo. Entonces este nunca va a ser negativo. Cualquier número que usted quiera sustituir aquí en x al cuadrado siempre va a dar positivo, ya sea que sea 0, ya sea que sea el 1, el menos 1, siempre va a dar, en este caso, positivo, o agregando ahora el 0, ¿verdad?, más 3 mayor o igual que 0, siempre nos va a generar ese valor. Y eso, al ser un número positivo, siempre significa que el dominio máximo de esta función, el dominio de f es R. Significa que todos los números van a servir. Para el segundo ejercicio, g de x, aquí observamos que tenemos un racional. Y recordemos que el racional, lo del denominador, tiene que ser diferente de 0. Pero pasa igual, un número al cuadrado más 5 nunca se va a hacer 0, siempre va a ser un número positivo. Si yo ingreso eso en la calculadora, me va a tirar respuestas con i o tal vez algún mensaje R sí, solo sí i. ¿Qué significa? Que el dominio máximo de G efectivamente también es R, porque no tiene elementos que indefinan. Por lo tanto, si observamos, ambos dominios son R, siendo la respuesta correcta la C.